Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 2. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Nuestro texto inicial se encuentra en Profeta Isaías capítulo 41, verso 10. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y les presentamos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. En Mateo 24, Jesús relaciona la destrucción de Jerusalén con lo que sucederá en la última generación, antes de la segunda venida. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Además de la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir a los cristianos, la persecución, y si fallara, tratará de que los cristianos se deslicen de su fe mediante negociaciones en paz, entre comillas, tal como está sucediendo con algunos actualmente. A Dios nadie lo toma por sorpresa, ni a sus hijos fieles. Los protege en los momentos más difíciles. Número 2. Un Salvador con el corazón roto. Jesús se entristeció porque vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Con amor, Jesús hizo todo lo posible para salvar a Jerusalén de la destrucción que se acercaba. Muchas veces les suplicó que se arrepintieran y aceptaran su misericordiosa invitación de salvación. Esto lo contrasta con la destrucción de Jerusalén y sus rebeldes habitantes que murieron cuando los destrozó el general romano Tito. Dios estaba allí con su corazón destrozado. Les estuvo tendiendo la mano, pero al rechazar la amorosa bondad de Dios, perdieron la protección divina. Dios no siempre interviene para evitar los resultados de las malas acciones y llegan las consecuencias naturales de la desobediencia. Dios no lo causó. Fueron consecuencias de ser rebeldes y las acciones arteras del enemigo de Dios. Este enemigo se deleita en la guerra al despertar lo peor del ser humano. Siempre ha actuado así, engañar y destruir, para luego culpar al gobierno de Dios de sus malas acciones. Dios instruyó a sus hijos fieles para preservar y salvarlos de la destrucción venidera. Huir cuando se acercaron los ejércitos romanos. Nota especial. Nosotros no juzgamos el carácter de Dios por los sucesos que vemos a nuestro alrededor, sino que los interpretamos a través de conocer personalmente en nuestra vida su carácter amoroso, revelado en la Biblia y en cada día. Número 3. Cristianos salvaguardados providencialmente. Salmo 46, verso 1 e Isaías 41, verso 10 nos dicen del Dios soberano que gobierna la tierra, pero siempre cuida de sus hijos fieles. A veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, pero su plan final para este planeta se cumplirá. Quizás los fieles experimenten incomprensión y persecución por causa de Cristo, pero aún allí Dios los sostiene y salvaguarda con todo su poder y sabiduría. No es casualidad cuando el primer ejército romano de Cestio Galo rodeó la ciudad. El ataque parecía inminente, pero inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos los persiguieron, pero mientras salieron los cristianos de Jerusalén huyendo a Pella, al otro lado del río Jordán. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y esa fue su única oportunidad de salvarse al obedecer la advertencia de Jesús.
En nuestras batallas contra el mal confiamos en la protección de Dios y aunque no todo lo entendemos, le obedecemos. No hay contradicción entre la protección de Dios y el hecho de que a veces suframos por causa de Cristo. No todo lo entenderemos, sino hasta el fin del tiempo. Vanos son los esfuerzos de Satanás para destruir a la Iglesia de Cristo por medio de la violencia. Algunos discípulos de Jesús caían, pero seguía sin detenerse el avance de la causa divina. Triunfaban a pesar de la aparente derrota. Los autores bíblicos también sufrieron y dejaron sus escritos inspirados por Dios para animarnos con sus testimonios. Son nuestra preciosa herencia sagrada para los que vivimos hoy en los últimos tiempos. Amigos, estudien la Biblia, la santa palabra de Dios, aprendan a conocer a Dios personalmente y obedézcanlo por su propio bien y serán finalmente salvos. Número 4. Fieles en medio de la persecución. Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia cristiana creció rápidamente a pesar de los desafíos y persecuciones. Los creyentes fieles comprometidos con Cristo fueron capacitados con el poder del Espíritu Santo y compartían valientemente la fe del Cristo resucitado, y miles de personas se convertían y su vida cambiaba. Los discípulos soportaron amenazas, encarcelamientos y persecución hasta el final de su vida, y como resultado aumentaron el número de iglesias por Judea, Galilea, Samaria y hasta los lugares más alejados. Libres de la ignorancia, la esclavitud de superstición pagana, muchos se convertían a la fe cristiana. El Evangelio triunfaba contra todo pronóstico. El miedo desapareció y la fe llenó el corazón de los discípulos. Saber de un libertador resucitado nos da una nueva razón para vivir. La gran comisión y promesa de Jesús es: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo y me serán testigos en todo lugar, hasta lo último de la tierra. Cuando el último de los discípulos, Juan, murió a fines del primer siglo, otros recogieron la antorcha de la verdad y proclamaron al Cristo vivo. A pesar de la oposición, la Iglesia cristiana creció rápidamente y por su poderoso testimonio, incluso los gobernantes paganos lo reconocieron. Debemos aprender a través de la Biblia la historia de la Iglesia del primer siglo y sacar lecciones para encontrar ayuda y poder espiritual para nosotros, los cristianos del tiempo del fin. Comparte este bendito conocimiento. Número 5. Asistencia a la comunidad. La Iglesia cristiana vivía el Evangelio, predicaba y crecía porque sus miembros imitaban el ministerio de Cristo, quien recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Jesús se preocupaba e interesaba profundamente por ellos, y lo mismo hacían los nuevos discípulos. Tenían amor abnegado y el compromiso de satisfacer las necesidades humanas, combinados con la difusión de las buenas nuevas del Evangelio con el poder del Espíritu Santo, lo que tuvo tanto impacto en el mundo en los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Estos creyentes eran ejemplos vivos de la compasión de Dios. Siguieron el modelo de Cristo, como lo expresó Pedro. Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo y pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Iglesia de Cristo es su cuerpo en la tierra y expresan el amor abnegado de Cristo y su preocupación por la humanidad herida y quebrantada. En el gran conflicto
que afecta al universo, el diablo quiere en la tierra desfigurar la imagen de Dios en la humanidad, mientras que el propósito de Jesús y los cristianos es restaurarla física, mental, emocional y espiritualmente. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la vivan en abundancia y plenitud. Él anhela que estemos físicamente sanos, mentalmente alerta, emocionalmente estables y espiritualmente enteros, especialmente ahora que está cerca su segunda venida. Este mundo enfrenta una enorme crisis. Las mismas predicciones de Jesús en Mateo 24 y Lucas 21 anticipan condiciones catastróficas en la tierra antes de la segunda venida. Cuando Cristo nos toca con su gracia sanadora, entonces, como resultado, anhelamos alcanzar a otros con el toque de Cristo para que puedan ser sanados. Jesús nos envía a un mundo quebrantado como embajadores de Cristo para tocar a otros con su amor. En el cristianismo de hoy debe abundar el amor unos por otros y por las comunidades que nos rodean. Hoy, la Iglesia, en cooperación con la misión de Cristo, demuestra que las acusaciones de Satanás son falsas. Número 6. Un legado de amor. El amor genuino por el prójimo en las comunidades cristianas fue tan notable que incluso escritores de origen romano y griego de los primeros siglos dejaron testimonios históricos. Tertuliano escribió: son principalmente las obras de un amor sumamente noble. Vean cómo se aman unos a otros y ayudan a los demás. Dionisio escribió de los heroicos esfuerzos de los cristianos, muchos de los cuales perdieron la vida al cuidar de otros, mostraron un amor y una lealtad sin límites y pensando siempre en los demás. Una de las mayores revelaciones históricas del amor de Dios se demostró en dos pandemias, en 160 y 265 después de Cristo. Los cristianos atendieron a los enfermos y moribundos. Algunas poblaciones casi desaparecieron, pero el ministerio abnegado y amoroso de los cristianos tuvo un enorme impacto. Finalizando estas epidemias, millones del Imperio Romano se hicieron creyentes de Jesús. El amor e interés cristiano por los demás generaron una admiración por el Cristo que representaban. Es un claro mensaje para que mostremos el amor de Jesús. Número 7. Conclusión. Todo enemigo de Dios tratará de detener y destruir a los fieles a Cristo usando la violencia, pero los discípulos de Jesús llevarán el Evangelio siempre adelante. Algunos fieles, al enfrentar la persecución, dijeron: ustedes pueden matarnos, torturarnos, condenarnos, y su injusticia es la prueba de nuestra inocencia. Vana es su crueldad. Solo es una invitación poderosa para atraer a otros hacia la cristiandad. Algunos débiles en la fe se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios y dicen: ¿cómo es posible que Dios, que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Esta es una cuestión que no nos incumbe. No debemos dudar de su bondad, aunque no entendamos los actos de su providencia. Sigamos adelante y lo entenderemos el día de la victoria final, porque conocemos ya personalmente en nuestras vidas al maravilloso Creador y su amor por cada uno de nosotros. Y para los que necesitan, las preguntas finales se están presentando. Puede detener el video para leer con suficiente tiempo. Que Dios nos bendiga.